170 personas, ¿sí? ¿Tantos son? Bueno, bueno, de nuevo, buenas tardes para todos los que llegaron. Les pido por favor traten, como es virtual, tratemos de aprovechar la virtualidad para que no se nos complique la agenda y en esos capiolas si pueden tratar de estar más o menos a horario, porque somos muchos. Y lo bueno de la virtualidad es que te conectás, aunque te estés terminando de cambiar, ya te puedes conectar. Así que bueno, uno más y ya me pongo. Bien. ¿Ven la pantalla verde esa con los numeritos? Sí, profe. Bueno, vamos a ver un poquitito y vamos a empezar con algunos conceptos que le van a servir para el día miércoles que van a tener la práctica, ¿sí? Vamos a ver cosas muy simples hoy, pero es bueno repasar conceptos para que los tengan claros. Bueno, este era el programa. Si quieren rápidamente, vemos que era errores, resolución de ecuaciones no lineales, aproximación a funciones, diferenciación e integración, solución numérica de ecuaciones diferenciales y al final, derecho. Así que no se preocupen, eso es más o menos todo lo que vamos a ver. Bien, dicho esto, y si acá no me... Déjenme que acomode esto un poco mejor. Vamos a tratar de ver un poquitito hoy algunos conceptos básicos. Como bien en la primera parte es números y errores, así que vamos a hablar de error, un poco el concepto de notación científica, y vamos a cerrar la clase con el tema de cifras significativas y redondeo. Yo lo armé un poco en PowerPoint porque me parece cómodo, me encantaría hacerlo en el pizarrón, pero lo probé, de hecho, miren, tengo el pizarrón ahí para que lo vean, no crean, ¿no? Pero la verdad que no se ve muy bien, así que lo voy a hacer con un Power que lo tengo armado desde el año pasado. Bien, vamos tranquilos, vamos despacito. Primero vamos a ver definición, ¿sí? Como somos ingenieros, nosotros nos agarramos fuertemente de las definiciones. Bien, ahí otro me hizo... ¿Ustedes sienten el ruidito cuando entra uno? ¿Como el timbre que alguien toca en la puerta o no? No, ahora. Sí, profe. Sí. Ah, ustedes también, o sea, Sí, es bastante taladro, ¿no? Así que traten de entrar más o menos en horario, hasta las 5, si no después te los dejo fuera y no entra nadie. Bueno, vamos a ver algunos conceptos, tranquilos, no hay nada sofisticado, son cosas muy simples y la idea es que ustedes puedan ir entrando en calor con esto. Entonces, lo primero que vamos a ver algunas definiciones. Uno dice, no son importantes, pero fíjense cómo hay conclusiones que vamos a sacar a partir de las definiciones. Si vamos a hablar un poquitito ahora de error y las definiciones que hay con respecto al error. Por definición, el error es la diferencia entre un valor verdadero y un valor aproximado. Todavía no vimos mucho, pero conceptualmente siempre fue eso, es la diferencia que hay entre un valor verdadero, algo que es cierto, y un valor aproximado. Típicamente uno dice, bueno, un valor verdadero, algo que nunca lo voy a tener, un tercio. No, profe, todos lo tenemos. No, un tercio no lo tenés, pues un tercio, ¿cuánto es? 0,3333333 hasta el infinito. Entonces uno puede decir, no, el valor verdadero es un tercio y el valor aproximado puede decir que es 0,33 o 0,33333 o 0,3 o alguna aproximación similar. Se ubican ahí, fíjense, en ese simple ejemplo tenemos lo que es un valor verdadero, donde nunca lo vamos a tener con la precisión que querramos, porque no vamos a tener los infinitos dígitos periódicos del 0,33 y una aproximación con cifras acotadas. ¿Se entiende más o menos hasta ahí ese ejemplo? Sí, profe. Sí, profe. Algo parecido si les digo pi. El número pi es un número que tiene infinitos dígitos, pero normalmente lo vamos a tomar con un valor aproximado. Uno dice, no, bueno, pero es poco preciso. Bueno, podés tomarte 20 dígitos si querés, y te sobra para el nivel de precisión que vos quieras. Ya vamos a verlo un poco más en detalle, pero para saber cuando tenemos cosas que son verdaderas y cosas que son aproximadas o aparentes. En general, el mundo se mueve en lo aparente, ¿sí? Es decir, no tenemos valores verdaderos de todo, pero no tenemos infinitos dígitos, y muchas veces siempre trabajamos con aproximaciones, ya sea porque el valor numérico es aproximado o porque el método con el que medimos es aproximado. Si yo tomo la temperatura con un termómetro que compré en el portal de San Nicolás por 30 pesos, y es probable que tenga algún error, esos termómetros digitales del Oriente, por ahí no van a ser tan precisos. Entonces siempre voy a tener aproximaciones o errores incorporados en la medición. Ustedes también ya vieron física, seguramente ahí en los laboratorios midieron y acotaron errores, midieron el promedio para achicar el error y demás
No llegamos a entrar al laboratorio. ¿Perdón? No llegamos a entrar al laboratorio. Está bien, pero bueno, en el tema laboratorio se ve mucho lo que es mediciones de física, cómo medir, uno toma muchas mediciones para poder promediar y con eso minimizar el error, la calibración de instrumentos, bueno, hay un montón de parámetros, perdón, pasó una moto ahí. Bien, entonces, valor verdadero, valor aparente. Valor verdadero menos el valor aparente me da una diferencia que es el error como definición. Así que si yo defino como XB el valor verdadero y como XA el valor aparente, el error no es otra cosa que E mayúscula igual a XB menos XA. Primera definición, grábesela, es muy simple, pero ¿qué consecuencias tiene esta definición? A ver, alguien que me diga. Primer pregunta, así, al aire. Somos unos cuantos, así que me van a poder contestar. Si yo les digo que, la pregunta es, ¿el error puede ser negativo? No, siempre se lo pone más menos, por ejemplo, en física, como incertidumbre, ¿no? Acabamos de ver la definición del error. Vuelvo a preguntar, ¿el error puede ser negativo? No, siempre es el valor absoluto. ¿Algún otro? ¿Ah? Bueno, sí, puede ser. No puede ser negativo. ¿Por qué están tan seguros de eso? No, profe, sí puede ser negativo, o sea, el resultado sí me puede dar negativo porque si Claro, no tengo... el error es la diferencia entre el valor verdadero menos el valor aparente. Si por una de esas el valor aparente es mayor que el valor verdadero, el error va a ser negativo. Y de hecho se conoce en física como error por defecto o por exceso, ¿sí? Cuando está por arriba o por abajo del valor esperado, del valor verdadero, ¿sí? Entonces, el error por definición tiene signo. Entonces, el error puede ser positivo o puede ser negativo. Ahora bien, que lo usemos o que en la práctica, en algunas aplicaciones, sea conveniente tomar el valor absoluto, que vamos a verlo después, es otra cosa. Pero el error por definición tiene signo. De hecho, hay instrumentos que en algún rango de su escala tienen un error. Yo tengo te puedo mostrar acá una fuente. Como para algún mecatrónico, esto es una fuente Hewlett-Packard del año 40, creo que, de hecho es del museo, hay gente que las colecciona, y tiene, como ven, esto es un voltímetro. Casi todos estos voltímetros analógicos, no sé si lo ven bien, estos aparatitos, para cualquier voltímetro, mide voltios. Ahora, ¿qué pasa? Este equipo tiene una característica que en algún rango de la escala mide de menos y en algún rango de la escala por ahí mide de más. ¿Quién no tiene o no ha tenido algún amigo, algo, el auto de sus padres, en algún auto donde el velocímetro es un poquito mentiroso? Algunos dicen velocidades por arriba de la que va, porque uno hoy lo puede contrastar con un GPS, y en otro velocidades por debajo. Es decir, hay instrumentos que miden de menos y miden de más. O como dije, en algún rango miden de menos y en otro más. Entonces, hay muchas aplicaciones donde el error puede tener signo. Y de hecho, nos es útil saber eso porque uno puede llegar a contrastar, es decir, bueno, siempre que esté entre los 10 y los 5 voltios, sé que estoy un poco por abajo o un voltio por abajo de lo que me mide el instrumento. Y si estoy por arriba de los 20, bueno, voy a estar, no sé, un voltio por arriba. Obviamente no es lo ideal, pero de nuevo, vivimos en un mundo que es imperfecto, que está con aproximaciones y no tenemos la pureza de las matemáticas para tener los infinitos dígitos. ¿Sí? Entonces, el error puede ser positivo o puede ser negativo. Por definición, si digo error, es un parámetro, es una definición, es un concepto matemático que puede ser positivo o puede ser negativo, así que tiene signo. Entonces, acuérdense de eso, el error puede ser verdadero, puede ser positivo o negativo. Vuelvo a mi pantalla. Enseguida voy a cerrar la entrada, voy a cerrar con llave la puerta. Le hago una pregunta más o menos, como para ver Sí. qué signo llevaría el error. Si nosotros tenemos como valor verdadero, no sé, muchos dígitos de pi, y después redondeamos en 3,14, Sí. el error nos daría negativo, ¿no es cierto? Porque 3,14... Sí, porque no, te va a dar, el valor verdadero es más grande, es 3,14 algo, y vos estás redondeando con 3,14, vos aproximás con 3,14,000. Pero te pido por favor, es buena tu pregunta, Valentín, aguantame un rato que hoy vas a salir con eso claro. Bueno. Dale. Entonces, ahora sí, error absoluto es el error
con los dos palitos al costado, simplemente tomamos lo que se conoce cuando hablamos de vectores, el módulo o el valor absoluto del error, que no es otra cosa que es el error sin signo. Entonces digo, bueno, tengo un error de tanto. Fíjense que el error acá es un número, y como si yo estoy midiendo distancias, ¿el error en qué se mide en alguna unidad? Sí, Sí, metros. Bien. ¿Esto qué quiere decir? Que, déjenme. Bien, el error, si estoy midiendo error o error absoluto, se va a medir en las mismas unidades en las que estoy midiendo ese parámetro. Si mido distancia estoy en metros o kilómetros, lo que sea, a diferencia de otras cosas que vamos a ver ahora. Entonces el error se mide en la misma unidad del parámetro que estoy midiendo o que estoy expresando. Bien, entonces el error absoluto, no hay mucha duda, es el error sin signo, todo positivo. ¿Estamos? Y ahí sí, como dijo Cami, como dijo Juan Pablo, ya estamos hablando exclusivamente de valores que son positivos. Que en algunas aplicaciones se utiliza solo positivo, es decir, acá empieza a ver esto de las convenciones, nos ponemos de acuerdo, vamos a trabajar o voy a acotar para esta aplicación el error siempre va a ser en valor absoluto, o no, quiero tenerlo en positivo y negativo, o no, quiero tenerlo en porcentaje, vamos a ver. Visto el error y el error absoluto, vemos algo que sigue, que viene casi por añadidura. Fíjense, si yo les digo, estoy teniendo una distancia y tengo un error de más o menos 1 metro, le pregunto a alguno de ustedes, ¿ese nivel de error es aceptable en midiendo distancias o es mucho o es poco? ¿Es bueno? ¿Es malo? Es aceptable. Es aceptable. Si vos mandás a hacer un mueble, ¿sí?, para el dormitorio, el placar para guardar las cosas, y le pedís que te lo haga de 2,3 metros, porque tenés justo el hueco de 2,3 metros, y viene el carpintero y te dice, bueno, es más o menos 1 metro, me salió de 3,3 metros. no, ya es aceptable. Es un error abismal. No, profe, un error. Bien, correcto, es mucho. Ahora bien, si te digo, quiero que me hagas un dispositivo que mida la distancia entre la Tierra y la Luna, y vos me decís, mira, acá la medí y tuve un error de 1 metro. ¿Es aceptable o no es aceptable? Es aceptable. Sí, Es aceptable porque Ya la estoy mirás con otros agradeciendo. ojos, por lo menos, ¿sí? Bueno, esto es un poco el concepto que quiero incorporar. Es decir, si vos estás midiendo una mesa, un escritorio, tendrá 1,30, 1,40, o 1, no sé, tenés más o menos 2 centímetros de error, está bien. Ahora bien, si estás haciendo un marcapaso que va dentro del corazón y es de 5 centímetros, y es una barbaridad. O si estás en la industria aeronáutica o en la industria aeroespacial, donde las tolerancias son mínimas, y seguramente deben decir, mira, esto no es aceptable. Bien, para empezar a vincular el error con la magnitud que estoy midiendo, se incorpora el concepto de error relativo. Un cociente entre el valor del error y el valor verdadero, ¿sí? Aunque no lo conozca el verdadero, ya vamos a verlo, ¿sí? Entonces, este cociente nos va a dar una idea. Un 0,1, sabemos que, bueno, tenemos un errorcito por abajo del 10%. Entonces tenemos un cociente donde es el error, y acá tenemos las dos formulitas, error debido a XB, o como ya habíamos calculado acá arriba el error, el cursor lo ven, ¿no? Sí, profe, sí se ve el cursor. Bien, entonces si acá tenemos E, reemplazamos este E acá abajo y tenemos XB menos XA sobre XB. Es lo mismo que esto. Y de nuevo la pregunta, ¿el error relativo tiene signo, es positivo o negativo o es solo positivo? No, Positivo, negativo puede ser también. positivo y negativo. Bien, ahí me va gustando. Ya, vean, hablen como ingenieros. Ya son casi ingenieros ustedes, ¿sí? Despacito se me van a pasar la metamorfosis. O sea, cuando alguien diga, no, si no tiene signo, digo, es decir, ¿dónde ves que esto puede o no? Si XA es mayor que XB, deduzcan que esto puede tener signo negativo. Eso es lo que aspiro en esta materia, y creo que muchos de los profes lo van a decir. Tengan ese sentido crítico de ver la expresión y decir, para esto no puede ser siempre positivo, porque si esto llega a ser negativo, si este XA es mayor que XB, todo esto es negativo. Ese es un poco el espíritu del ingeniero, o sea, mirar y analizar y razonar las cosas, y nada de dogmas ni no, porque antiguamente decían, no, esto dice así, matemática, esto es mayor que el otro, me va a dar negativo. No hay mucho que discutir, no hay nada que memorizar. Se mira, se analiza y de ahí se logra
una expresión lógica en este caso, por lo menos una solución lógica. Bien, entonces tenemos error absoluto, ese es el que va sin signo, error relativo, que tiene signo por definición, y también una forma muy común, muy vista del error relativo, es el error relativo porcentual, porque es donde mejor me acomodo y lo hago bien pegadito al parámetro que mido. Mirá, tengo un dispositivo que tiene, o un equipo de medición, un método de medición, que me da un error de más o menos 1%. ¿Sí? Entonces ya tengo una idea, bueno, si estoy midiendo, no sé, temperatura y ando por los 100 grados y voy a tener un error de más o menos 1 grado. Si voy a los 1000 grados, voy a tener un error de más o menos 10 grados. ¿Sí? Entonces, o si se ubican al ser porcentual, es bastante intuitivo, fácil de comunicar y uno rápidamente se hace la idea de cuál es el error que voy a tener. ¿Sí? ¿Vamos hasta acá? Como no los veo, cada tanto levanten un dedo, hagan algo, porque encima veo a algunos, no veo a todos acá. Sí, profe, se entiende. Son millones ustedes. Muy bien, vamos. Entonces ya básicamente estas slides son las definiciones con las que vamos a solidificar algunos conceptos y a partir de acá vamos a empezar a ejercitar un poquitito. Bien, avancemos. ¿Algún ejemplito? Supongamos que tengo, ahí le doy datos. Este típico es un ejemplo típico como los que van a encontrar en la guía que les va a dar el ingeniero Cobresí el miércoles y van a tener que hacer o en los parciales o en los finales. Valor verdadero, 2,34, 35, 32. Valor aparente, 2,34, 35, 36. Dos numeritos sin mucha complicación. ¿Cómo puedo calcular el error? ¿Qué se les ocurre? Le resto el valor verdadero por el valor aparente. Bien, entonces hago esto. Bueno, Sí. ¿qué les va a dar eso? A ver, alguno que lo haga. Nos va a dar 0,00000 y 0,4. 4. Muy bien, bien. Con ¿Sí? signo Fíjense, negativo. ahí. Todos hicieron hagan la cuenta, vamos, no sean vagos. Negativo, profe. En esta materia van a necesitar este aparatito o algo parecido. El resultado da de negativo, profe. Puede ser, a ver, ups. Menos 0,000004. ¿Sí? Bien, calculamos el error. Ningún problema. ¿Hasta acá vienen? Si ahora divido el error que obtuve, dividido el valor verdadero, voy a obtener el error relativo. Y también, como bien dijeron ustedes, me va a dar menos, porque es negativo, en este caso 1,7008, el e a la menos 6 ya lo vamos a ver, pero es por 10 a la menos 6, que es notación científica, que ya lo vamos a charlar un poquito. Pero ahí calculamos rápidamente el valor, el error y el error relativo. El error aparente, el error absoluto, ¿cuál sería? 0,00004. Bien, perfecto. Y fíjense que cualquiera puede llegar a decir esto es 4 por 10 a la menos 6. Si estamos hablando en metros, esto sería 4 micrómetros. Si esto estuviéramos midiendo metros, y ese es el error, ¿sí? Ya lo vamos a ver en detalle con la calculadora y la notación, tranquilo. Pero bueno, simplemente esto es una cuentita, en la práctica van a ser muchas, de distintos valores y demás, porque también es el puntapié para ver otro concepto que vamos a ver después. Bien. Entonces tenemos el error relativo tanto, el error relativo porcentual, es lo mismo pero dividido 100, es decir que tenemos, digamos, es eso multiplicado por 100, digamos, para tenerlo en porcentaje, por lo que queda en menos 1,7 por 10 a la menos 4. Es básicamente una cuenta de ejemplo. Traten de hacerlo a mano ustedes con la calculadora en una hojita, igual lo van a hacer en la práctica, pero para ubicarse de que esto, acá no hay nada mágico, no hay nada rebuscado, es papel, lápiz y una calculadora, ni más ni menos. ¿Estamos? ¿Hasta acá venimos? ¿Alguno le da algo distinto o tiene dudas de algo de acá? Escucho, ¿eh? Bien, bueno, sigamos. Este no lo voy a torturar. Este es lo mismo, parecido. Bueno, vamos a pasar un poco los ejemplos. Esto lo van a hacer mucho en la práctica. Yo había hecho el año pasado, me puse a hacer uno a mano.
Hay algunos, fíjense, cuando tenés más dígitos en el aparente que en el verdadero, no cambian nada, simplemente se hace la cuenta. Bueno, ahí estaba la cuenta hecha a mano con una tableta gráfica que fea letra. Bueno, lo mismo. Le va a dar error relativo, toda la cuenta. Traten de hacerlo ustedes, se los dejo. Anótense este, ¿sí? Y traten de hacerlo solos. ¿Todos me están escuchando? ¿Están viendo? Anótense este. Profe. Sí, profe. Y calcúlense los 4 parámetros que son simples. Error, error relativo y el error relativo porcentual. ¿Sí? Total, eso ya tienen todo. No vamos a dedicarle más tiempo a esto, se los dejo para la práctica. Sí vamos a ver notación científica. ¿Copiaron todos el numerito? No, profe. No. No, profe. A ver, copien todos el numerito. Como es la maestra, ¿puedo borrar? ¿No puedo borrar? ¿Ahora sí? Sí, profe. 4, 3, 2, 1 y nos fuimos. Bien. Notación científica. Notación científica es una forma, algo que también tiene mucho que ver con la ingeniería, y ahora vamos a ver por qué, de mejorar la escritura de números y ahorrar tinta. Por lo general los ingenieros buscan siempre la eficiencia, que también algunos dicen que es la ley del menor esfuerzo, que es de haraganes que somos, pero tiene que ver con eso. O sea, siempre buscar minimizar costos y minimizar gastos o minimizar las cosas que están redundando. Recién veíamos el número ese 0,000004, es difícil de acordarse, es difícil de escribirlo, es un problema. Entonces, la ingeniería sobre todo, pero también aplicable a toda la ciencia, a la vuelta a las matemáticas, han desarrollado un concepto que es notación científica. Donde yo si tengo un número grande, como por ejemplo este que es 1000 millones, el primer número de arriba, ¿lo ven? ¿Sí? 1000 millones, lo puedo expresar como 1 por 10 a la 9, ¿sí? O 1000 millones, o 1e a la 9, ¿sí? También lo puedo expresar como 1000 por e a la 6, es decir, 1000 millones, o tenemos 1.000.000 de miles, que sería 1.000.000 por 10 a la 3. Fíjense, tengo, a ver si ven el cursor, esto es 1 por 10 a la 9, esto es 1000 por 10 a la 6, o 1.000.000 por 10 a la 3. Todas estas son iguales, todo esto es lo mismo. Pero voy teniendo una forma más práctica, o sea, en vez de poner todos estos ceros, preferiría poner 1 por 10 a la 9. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos? Sí, profe. ¿Todos vieron esto en algún lado, notación científica? Física, profe. Sí, profe. Sí, física, Bien, profe. vamos a repasarlo un poquitito. ¿Qué carrera o qué título de grado tiene tecla propia en la calculadora? ¿Contaduría? Error. Otro que tire y pegue. ¿Cómo, profe? ¿Qué carrera? ¿Quién está hablando ahí, oculta en el anonimato de las masas? Cuenca, soy. Zoe, muy bien. ¿Qué carrera dijiste, perdón? Ingeniería. Muy bien. ¿Y qué tecla es la tecla de la ingeniería? Exponencial. ¿Cuál? Tecla exponencial. Aparece como int, Yo no veo ninguna int acá. ¿no? ENG puede ser, profe. ¿Y por qué diría ENG si es de ingeniería? Porque está en inglés, profe. De nuevo, vamos a tener que estudiar, vieron que hay que estudiar inglés, hasta las calculadoras están en inglés. Bien, pero muy bien, Zoe. Los únicos que tenemos tecla en la calculadora somos los ingenieros, que tienen una teclita, como bien dijo Zoe, que se llama ENG. Esperen que tengo una herramienta para verlo a esto, espero que ande. Déjenme un segundo. Ya vamos. Por ahora les muestro ir acá. Traten de buscarse toda su calculadora, que vamos a jugar con la calculadora científica un poquito.
Un segundo, esperen, estoy buscando. A ver si está mi super aplicación. Acá está. Bueno, ¿ven la pantalla? ¿Ven una calculadora ahí adentro? Sí, profe. Bueno, miren lo que tuve que hacer para poder mostrarles. Bien. La teclita en cuestión es esta acá, ¿no? La ENG. Vamos a hacer el ejemplo. Vamos a poner 2, vamos a hacerlo más fácil. Vamos a poner, como tenemos recién, 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 5, no sé, 4 era, pero 5. Vamos a ponerle un 4. Bueno, no importa, 45. Es engorroso para escribir, es engorroso para acordarse, es fácil equivocarse en un parcial, en un final con eso. Entonces, para no perder con estas cosas, vamos a nuestra calculadora y presionamos la tecla ENG. ¿Qué hace esta tecla? Si la presiono, primero va a darle answer, igual. Ahí solita me puso 4,5 por 10 a la menos 10. ¿Qué hizo la calculadora acá? Notación científica, profe. Bien, ¿qué es la notación científica? Contó las comas, los lugares de la coma, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, y dijo 4,5, corrí la coma a la derecha, esto es por 10 a la menos 10. O sea, cada lugar que corro la coma en un número decimal, se mueve 1 la potencia de 10, que es la base del sistema decimal. Si tuviéramos en base 2, es potencia 2, ya lo vamos a ver después. Entonces, con esto, pero si yo tengo ya el número de notación científica y se me ocurre presionar ENG, ¿qué pasó? Puso 4,50 por 10 a la menos 12. Y si lo vuelvo a presionar, 450.000 por 10 a la menos 15. ¿Se ve un poco en la pantalla o no se ve nada? Sí, se ve. Sí, se ve, profe. Bien, y lo vuelvo a presionar, y bueno, no sé, un montón de cosas por 10 a la menos 18. Y mágicamente, muy mágicamente, si presiono Shift y ENG, como que vuelve hacia atrás, en vez de irse hacia los negativos, se va haciendo más grande en realidad la potencia. Menos 15, menos 12, menos 9, menos 6, menos 3, y ya no tengo, menos 3, a ver si una más, ya me va a entrar. Pero no entra. Bueno, supongamos ahora, vieron que puedo correrme para un lado y para el otro. Vamos a hacerlo más gráfico, vamos a hacer con un 1. Perdón. 1. Y ahora empezamos. 1 por 10 a la 0 es 1. 1000 por 10 a la menos 3. 1.000.000 por 10 a la menos 6. Está diciéndome todo, lo que me está diciendo es 1. Todo eso es igual a 1, ¿sí? Cada vez que presiono esto, todo esto es 1. Y si voy al revés, también. Vuelvo hasta el 1. Fíjense ahora con sí, me da 0,001 por 10 a la 3. 0,001 miles es 1. Todo esto, 0,0001 por 10 a la menos 6 es 1. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo me reexpresa el mismo número, el mismo valor, en distintas notaciones. Y acá la pregunta que le hago, Zoe se me escapó porque no la veo, es ¿por qué se mueve de a 3 la potencia esta? Fíjense que era menos 3, menos 6, menos 9, menos 12, y para el otro lado 3, 6, 9, 12. ¿Qué le pasa con el 3? ¿Que el número de la suerte? ¿O le salió en el horóscopo chino? ¿Por qué creen que se mueve de a 3? Porque es la expresión de los múltiplos y los submúltiplos, porque se va moviendo de 3 en 3 preferencialmente. O sea, se puede poner a las 5 y a lo demás, pero los múltiplos y los submúltiplos tienen una forma de decirse, que son micra, kilo y todo lo demás. Tienen una forma. Bien, más que múltiplos son los sufijos y los prefijos del sistema internacional.
El sistema de unidades internacional, el SI famoso, que creo que lo tengo, déjame ver si lo tengo por acá. Un segundito. Sí, ahí lo ven. Esto no. Bueno, está más o menos, pero acá. Déjenme buscar mi calculadorita de nuevo, que no está tan fácil. Acá tenemos nuestra calculadora y acá tenemos. Básicamente, lo que, como decía su compañero, ¿quién era que estaba ahí dando una cátedra que está muy en lo correcto? Justamente, Juan Pablo. El sistema internacional tiene esa cuestión. Yo paso, lo vemos ahora, nos ayuda mucho la electrónica, ¿no? Porque la verdad que es donde más hemos integrado y agrandado cosas, pero en otros también. El sistema de unidades, el sistema internacional de unidades, se mueve en múltiplos de potencias de 3. Es decir, si yo tengo la unidad 1, que es ampere, para una unidad de corriente, están en física 2, así que no me digan que no la conocieron. En el secundario la ven. El ampere mide la cantidad de corriente. Y ahí tenés, para abajo, a medida que se hace chiquitito, miliampere, que es una milésima de ampere. Microampere es la micronésima o la milésima del ampere. Mili, micro, nano, pico, femto, cada vez más chiquitito, ato, septo, a menos 15, menos 18, y tengo valores muy, muy pequeños como unidad. Entonces me es muy fácil expresarlo. Y para arriba, también, de un ampere, kiloampere, megaampere, gigaampere. Gigaamperes son más o menos los rayos, las descargas eléctricas, por ejemplo, tiene gigaamperes, que son muchos amperes, muchísima corriente, por eso queman tanto y destruyen tanto, y así puedo moverme. Otro ámbito donde se ve mucho ahora es con las memorias. Yo tenía una Commodore 64, empecé el programa de un micro y tenía, no sé, 256 bytes de memoria de programa, bueno, después de una Commodore 64, después la PC que tenía 1 mega, después ahora cualquier computadora tiene un disco de 100 megas, después 1 giga, 2 gigas, 3 gigas, 1 tera, y ahora cualquier disco, no digo un SSD, pero un HDD, es raro que alguien tenga que compre uno nuevo por abajo 1 tera, que es acá arriba. Fíjense, estamos por 10 a la 12 bytes. Cuando yo tenía las Commodore 64 que estaban en el orden de los kilobytes. Bueno, o frecuencia de la velocidad de los micros. Si no me equivoco, la Commodore 64 corría a 2,3 MHz, una cosa así, y hoy cualquier computadora corre a 4, no sé, estamos en el orden de los gigas, ¿no? O sea, la verdad es que son muy, muy rápidas en cuanto a frecuencias, gigahertz, megahertz, bueno, se va todo para arriba. Entonces sepan que esa teclita que tenemos, y la ENG de engineering, que es ingeniería en inglés, o de engineer, tiene que ver con esto, con que nos movemos kilo, mega, giga, tera, peta, hexa, zeta, iota, y para abajo mili, micro, nano, pico, femto, ato, y después. Entonces, eso es un poco notación científica. Y como ingeniero tenemos que tratar siempre de expresarlo, y fíjense que no tiene una finalidad de lo voy a hacer porque es complicado, lo hago porque es más fácil. Se usa porque es más fácil trabajar con notación científica pegada a las unidades, sobre todo en ingeniería, donde casi todos los parámetros que expresemos van a tener al lado alguna unidad, ¿sí? Es raro que trabajemos con números. Vamos hasta acá. Dudas con notación científica, miren que van a tener ejercicios de eso, así que no se confíen. ¿Preguntas? ¿Venimos bien? Profe, una sola preguntita. ¿Hay algo hoy por hoy que se mida en femto o en ato? Sí, seguro que hay partículas subatómicas, ¿no? Si vos entras a mecánica cuántica hoy, tenés todo lo que es nanotecnología, ya estaba, de hecho, mirá, la nanotecnología está abajo de esto, y ahí tenés, te vas para abajo. O sea, no se ven a la mente, pero sin duda en todo lo que es energía nuclear, o la teoría de las partículas subatómicas, o inclusive la cuestión de esta onda óptica, vas a encontrar hay parámetros y cuestiones o cuerpos o cualquier otra cosa que se debe medir en estas unidades. De hecho, también podés medir una distancia con eso, es simplemente que vas a tener un montón de ceros a la derecha, ¿sí? O sea, una unidad muy chiquitita nada más, pero tenés muchos ceros a la derecha y medís algo igual de grande. ¿Sí? Bien, pero sí, o sea, normalmente hay uso para todo esto. Por ahí no es tan habitual, pero que existen, y despacito la ciencia se va yendo hacia fíjense cómo nos vamos yendo hacia los extremos. Por un lado, memorias que andan por el peta o el tera, petabyte, ya hablamos de datos, la cantidad de datos que se generan por día en imágenes y fotos y cualquier cosa que hacemos.
y por otro lado, la nanotecnología metiéndose adentro de los organismos o de las partículas subatómicas. Bien. Acá algunos ejemplos, 200, 3000, lo puedo expresar como 3000, que también es E a la 3 o 3. Fíjense que hay distintas formas de expresarlo, puedo tenerlo, lo van a encontrar muchos. Si entran al Excel o a una computadora o a la calculadora también, dependiendo cuál, es muy probable que lo encuentren E a la 3. Por ahí uno se confunde, no confundan con el E del número E, porque no es, sino que el E de exponencial, ¿sí? Y también 2 por 10 o algo por 10 a la potencia que tengamos, ¿sí? Se pueden encontrarlo en esta notación, que es muy común, o en esta, que es más electrónica hoy en día, por una cuestión de la incomodidad de tener que poner la potencia en un texto, que a veces, hoy en día ya casi todos los editores de texto tienen editores de fórmula, que son Word, PowerPoint y todos los que usamos habitualmente tienen editores de fórmula, pero en HTML, en una página web, por ahí es más difícil. ¿Hasta acá venimos? Sí, profe, hasta acá Sí, venimos. profe. Acá, bueno, tiene algunos ejemplos, o sea, por lo general en esto vos podés reexpresarlo. De hecho, esto lo dejo así, y algunos, es para que 200.000 por 10 a la menos 3, ¿cuánto sería? Y bueno, y reexpresarlo en algo que te quede más cómodo. 0,00032 por 10 a la 4, ¿qué sería? Bueno, y eso es un poco movernos desde lo mismo a veces, pero esto es como que puedo jugar y expresarlo de distintas maneras, y lo importante es, como les decía, de acuerdo al principio básico de la ingeniería, buscar la forma que sea más cómodo y con el menor gasto de tinta, por decirlo de alguna manera. Bien. Sigue notación científica, están más o menos en tema, no vamos a decir mucho más, vamos a avanzar un poquitito más. Bueno, acá ya vimos esto, y ahora vamos a hablar un poquitito de algo que me había comentado, no me acuerdo quién era al principio, que le dije que me espere, que es cifras significativas. Cuando hablamos de cifras significativas, vamos a tratar de entender cuántas cifras significativas tiene un valor aparente. O sea, por definición, vamos a definir dos cosas. ¿Qué es una cifra significativa? ¿Qué opinan? ¿Qué creen que son las cifras significativas? Escucho, Fernando. Y es un valor que determina hasta cierto punto y de ahí puede oscilar entre ciertos valores. O sea, puede ser 9,025 y luego después del 25 puede subir o bajar dependiendo con qué aparato se mida. Bien, bueno, es un approach, pero conceptualmente las cifras significativas se podría decir son las cifras que son confiables, son en las que yo puedo confiar o las que teóricamente son ciertas, ¿sí? A eso digo significativo. Si no son significativas no las pongo porque son, como dicen en la memoria que queda atrás, son basura, cuando hablamos de memoria, o no me representan nada y no son confiables. Y cuando yo expreso algo como ustedes van a ser ingenieros y por ahí van a ser peritos en un juicio de alguna demanda por algún mecatrónico, bueno, tranquilamente pueden terminar haciendo un informe pericial como parte de su actividad profesional, o un informe académico, o una investigación, o ser parte de un proyecto de investigación, o hacer un paper, o una publicación, una nota en un diario, lo que sea que escriban como ingenieros, tienen que escribir sin errores de ortografía, que ya es un tema, pero además sin errores conceptuales en la expresión de números. Y un poquitito es a lo que apunta el tema de cifras significativas. Por ejemplo, sí. Mientras más cifras significativas usted tome, es más exacto, digamos, la medición o, bueno, el cálculo que se hace, ¿cierto? Ya vamos a ver. Vos podés tomar muchísimas cifras, pero no quiere decir que sean significativas. A eso es lo que vamos a ver. Tenemos que aprender a ver cuáles son significativas y cuáles no, y cuántas, que es algo muy importante para poder expresarnos correctamente. Bien. Profe, yo leí de las cifras significativas que, por ejemplo, si tenemos un número por 15,1, tenemos 3 cifras significativas y las 2 primeras son correctas. Y la última es como que tiene cierta incertidumbre. Bueno, depende, eso depende cómo esté acotado. Vamos a verlo, tranquilo. Y hay convenciones, y nosotros en la carta tomamos un criterio, pero también depende del autor, pueden encontrar pequeñas variaciones. Pero me interesa más que nada el concepto. A ver, si ¿vieron el velocímetro del auto que tiene una aguja? ¿Sí? O el horno de la cocina que tiene el termómetro, tiene 3 números, 80, 100, 120, no sé, y una aguja en el medio. Y alguien le pregunto, che, pasame por favor la temperatura del horno porque estamos haciendo un experimento y necesito la temperatura.
y mira en ese instrumento, que tiene 3 números y una aguja que se mueve entre medio, se ubican 80, 100, 120 el horno de la cocina, para algo bien común. La aguja está entre el 80 y el 100, más o menos, no está en la mitad, pero por ahí. Y le pregunto, ¿qué temperatura tiene el horno? Y viene y me dice, tiene 93,26452117 grados. ¿Le creo o no le creo? No le creo. No le puedo creer porque el instrumento que tiene es imposible que tenga esas cifras como significativas, ¿sí? A lo sumo me puede llegar a decir, y está entre 90 y 100 grados, está alrededor de 90 grados, más o menos el 10%, porque es un instrumento muy rudimentario para una lectura muy aproximada, con muy poca precisión, pues no necesito mucho más. ¿Estamos? Por ahí va el tema, no tanto por cuántos dígitos. Los dígitos, de hecho, solemos cometer errores porque usamos la calculadora, la computadora, y si hay algo que nos sobra hoy en día en la electrónica, son dígitos. Yo mido la temperatura con un termómetro comprado en el Oriente, que es muy económico, pero tiene un display con 10 dígitos, no necesariamente le tengo que creer todos los dígitos. Y si además lo pongo en una cuenta, una fórmula para convertirlo de Fahrenheit a Celsius, por ejemplo, me va a dar 8 dígitos y ninguno de esos va a ser significativo, salvo 2 o 3. Entonces eso es lo que tenemos que masticar como ingenieros para poder expresar un resultado que sea creíble y confiable, y acotado a las cifras que son significativas, ¿sí? Entonces eso vamos a ver ahora. Muy importante, no es complicado, pero es muy importante, y va a entrar desde el primer parcial hasta el final, y en toda la carrera cuando expresen valores, todos los profes le van a preguntar lo mismo, y en cualquier ámbito no pueden expresar dígitos que no son significativos como si lo fueran. Bien, vamos a ver una forma práctica de calcular las cifras significativas. Las teorías son engorrosas, pero esta es la más simple. Vamos a hacer un ejemplito. Yo les digo que el valor verdadero es 2,343536. Debe ser parecido al ejemplo que hicimos acá. Por definición, todos los dígitos de un valor verdadero son significativos, ¿sí? ¿Se entiende? Si no, no sería valor verdadero, sería valor mentiroso, ¿sí? Entonces, por definición, todos los dígitos de un valor verdadero son significativos. Por eso, cuando digo pi, sé que todos los dígitos de pi son verdaderos si los tengo. Bien, y mi aproximación, no sé cuáles son significativos y cuáles no. Y este ejercicio nos va a permitir determinar cuáles son significativos y cuáles no. Y el número que tiene cifras significativas o no, no es el verdadero, porque ya les dije que todas son significativas, sino que es el aparente. ¿Cómo hago? Bien, calculo el error. Fíjense, hay un matrimonio, una pareja perfecta entre el error y las cifras significativas. Van de la mano siempre. Hago el error, lo calculo, me da, como habíamos visto ahí, en este caso es positivo, 0,0000, bueno, 4. Fíjense, uno podría decir que, ven el cursor, todos los dígitos donde el error me da 0, todos los dígitos, acá en el valor aparente, pero donde el error es 0, se podría decir que son bastante confiables porque son iguales al dígito en el valor verdadero. ¿Me van siguiendo? La duda la voy a tener acá en el extremo derecho de los números. Entonces ahí el método práctico que vamos a utilizar y que los invito a usar y que van a ver mucho en la práctica, y en la práctica en la plataforma está detalladamente explicado, porque es más bien para la práctica esto, es el siguiente. Es una línea frente, digamos, a la izquierda del primer dígito no nulo del error. ¿Sí? Un valor nulo es 0. Todo esto es nulo, bueno, el primer dígito no nulo acá es 4, entonces pongo una línea acá. Después me pregunto, bueno, esto quiere decir, pero lo que me voy a preguntar es, si este dígito, que es el primer dígito no nulo, es mayor o igual a 5, voy a correr esta línea roja un lugar a la izquierda. Pero si no lo es, la voy a dejar ahí. Y voy a contar las cifras significativas a partir del primer dígito no nulo, pero en el valor aparente. Es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quiere decir que el valor aparente, fíjense, escúchenme bien lo que digo, no todos los días, esto es muy preciso. XA
tiene 6 cifras significativas respecto de XB. Entonces tengo 6 cifras. ¿Cuáles son? Todas estas que dieron 0. Si este hubiera dado 5 o mayor a 5, la línea roja tendría que desplazarla acá, porque quiere decir que este 0 no es tan 0, porque puede llegar a derramar, digamos, el dígito anterior. Y ahí tendría 5 cifras. Ese es el criterio para determinar el número de cifras significativas. ¿Sí? Entonces, y una vez que determino que son 6 cifras significativas, como buen ingeniero, cuando voy a expresar el resultado, fíjense que ya no pongo este 2. Porque tengo que poner solo las 3 más 3, las 6 cifras significativas. Es decir, que pongo XA va a ser igual a 2,34353. Y no pongo el 2. Por más que tenga acá 2, 7, 8, 9, 6 atrás, muchos dígitos, infinitos si quieren, no importa. No los puedo poner porque no son significativos. ¿Se entendió más o menos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Fíjense que un método muy simple, de la mano del error, inclusive si yo tengo el error pero no tengo el valor verdadero, también puedo calcular el número de cifras significativas y acotar o reexpresar el resultado de cualquier operación al número de cifras significativas, solamente teniendo el valor aparente y el error, que es lo que van a hacer acá casi en toda la materia hasta el final. Donde tengan un error, ya pueden acotar el número de cifras significativas. Y van a ver cuando apliquemos los métodos de búsqueda de raíces, sobre todo, que son iterativos, cómo por ahí tenemos poquitas cifras significativas, 2 o 3. Otra cosa importante, si tengo ceros a la izquierda, acá por ejemplo, si en vez de decir 2,34, esto fuera 0,343536 menos 0,343532, los ceros a la izquierda no cuentan, así que tengo solamente 1, 2, 3, 4, tendría 5 cifras significativas, no 6. ¿Entienden? Por eso también, como buen ingeniero, primero aplico notación científica para borrarme los ceros de la izquierda, para poder calcularlo. Bien. Esto tranquilos, no hace falta que lo tengan clarísimo ahora, por lo menos tengan el concepto, porque lo van a ver muy bien en la práctica y van a hacer varios ejercicios. Y créanme que está en el primer parcial, en todos los parciales van a tener que expresar los resultados con esto, y en el final, hasta en el final en la plataforma tengo cargado ejercicios con esto, así que es algo que van a convivir en todo el curso, y de acá en más, por favor les pido como docente de la universidad y de cálculo, como ingeniero, sean cuidadosos cuando expresan resultados de no poner dígitos de adorno. Estoy en casa. Mica, estás con el micrófono abierto, así que guarda, no vayas a decir nada comprometedor. Entonces, siempre que expresen un resultado, o en un parcial, o de lo que sea, no pongan 2,3647523 si midieron algo con el termómetro del horno para hacer la pizza. ¿Sí? Entonces, acótenlo. O pongan un número con 2 o 3 dígitos y digan, con un error aproximado del 10%, siempre traten de acotar el error. De hecho, hay veces que, dado el error en la medición, algún método calculado después en base a ese número no se puede aplicar. Dice, no, mirá, con el error que tengo en la medición, el resultado tiene tanta variabilidad que no me es válido este procedimiento. Bien. Bueno, acá también, fíjense acá simplemente el valor verdadero. De nuevo, es el caso si hubiera tenido 8, ¿cómo tengo que correr otro lugarcito? El número es mayor a 5, por eso tengo que correr la línea desde el primero al segundo lugar, y con eso, en lugar de tener 1, 2, 3, 4, 5, 6 dígitos, voy a tener solamente 5 dígitos significativos. ¿Sí? En este caso, mira, en vez de tener los 6, al ser el 8 mayor a 5, mayor o igual a 5, la línea roja la tengo que correr un lugar. Lo de la línea es un adorno, es una ayuda para hacerlo. Pero acuérdense, si el primer dígito no nulo es menor a 5, el primer 0 entra a contar. Si este es mayor o igual a 5, pierdo un dígito significativo. ¿Por qué? Porque como esto es 8, este 3 puede ser 4 como puede ser 2. O sea, pierde confiabilidad. En realidad este es el aparente. ¿Estamos hasta ahí? Bien. Y puede ser que yo tenga un montón de dígitos acá, ¿ven? Eso no me cambia nada.
yo sí o sí, por más que tenga todos estos dígitos, cuando acote el valor aparente a sus cifras significativas, que es la forma correcta de expresar el número, voy a dejar solo los que son significativos. Por eso el resultado de todo este número largo, no sé si están viendo el cursor ahí, ¿ven el cursor? Sí, profe, sí se ve. Bueno, el resultado en este caso de todo este número largo no es todo este número largo, sino simplemente las cifras significativas, 2,3435. Y acuérdense que acá esto es redondeado. Si en vez de 3 tuviera un 7, sería 2,3436. ¿Sí? Pero como es un 3, queda igual el 5. Igual, esto es solo darles el concepto, en la práctica van a ejercitarlo y el profe le va a evacuar cualquier duda y van a hacer varios ejercicios. Si entraron a la plataforma, ¿alguno entró a la plataforma ya a ver el cálculo numérico? Sí, profe. Bueno, ¿vieron la guía de ejercicios prácticos? Ahí van a tener un montón de cifras significativas, de errores, notación científica, así que ya pueden empezar a practicar, y hay unos tutoriales escritos, hechos muy claritos, muy simples, para que puedan ir haciéndolos sin problema. Bien, algunos ejemplos más, bueno, el techo humano no nos vamos a poner. Así que, la pregunta ahora, ¿qué cosas van de la mano en esto que vimos acá? Error y cifras significativas. Perfecto. Hablar de cifras significativas sin hablar de error es complejo, porque uno necesita al otro. O sea, cuando tengo el error, me permite tener la cifra significativa, y sin el error no sé la cifra significativa, salvo que quieran creerle a alguien. ¿Sí? Bueno, déjenme, creo que con eso más o menos estamos. Sí, deberíamos más o menos estar con esto. ¿Dudas, preguntas hasta acá? Ninguna, profe. Bueno, Ninguna. como conclusión, por eso vamos a dejarlo hoy por acá. Con esto ya tienen para el primer práctico. Sepan, valor verdadero es como el dinero. A veces lo tengo y a veces no. No siempre lo voy a tener, pero puedo vivir sin él. ¿Sí? Entonces puedo vivir sin tener el valor verdadero. Pi, un tercio, puedo decir, sí, sé que es 1,333, pero no lo tengo, porque no tengo infinitos dígitos. Tengo algunos. Valor aproximado aparente depende del error o aproximación del mismo, y es más común tener aproximaciones y errores acotados que valores verdaderos. De hecho, vamos a convivir con valores aproximados. Bueno, si no, ¿qué hora es? Más o menos estuvo tranquilo, no me fui muy largo, 1 horita está bien. Bueno, la idea es que sea más o menos corta la clase para que no les queden pesadas, porque la verdad que esto de la virtualidad, yo también, no crean que uno enseña. Para ser docente, en general uno tiene que ser estudiante también, así que también voy a algunas cosas que hago virtuales, y más de 40 minutos, 1 horita, si uno no interactúa mucho se pone muy tedioso, por eso la idea es no extendernos mucho más de eso. Entonces, ¿está todo claro? ¿Alguna duda? Entren a la plataforma, seguramente el profe le va a pasar el link para el miércoles si van a ver alguna clase, o les va a dar las indicaciones por el grupo de WhatsApp. ¿Dudas? ¿Preguntas? No, profe. Bueno, No, profe. cuídense mucho, que se está viniendo de nuevo la segunda ola. Sí. Vayan estudiando para no dejar que la ola, que se le haga no una ola, sino una bola de nieve con la materia. Empiecen de ahora tranquilos y van a andar perfecto, no se preocupen. Un abrazo grande, buena semana, estamos en contacto. Chao, profe. Profe, gracias. muchas gracias. No, profe, gracias. Chao, profe. Chao, profe.